Muy buenas noches a todos y bienvenido a nuestro My Night Live número 5, una plataforma que busca llevar contenido de valor a la comunidad de WeWork que nos sigue, así como muchos otros que hoy se unen a ella. Para los que no nos conocen, WeWork es un espacio de oficinas flexibles, salas de junta y actualmente un hub para esas personas que trabajan remoto y tienen la necesidad de contar con un espacio multifuncional que les permita disfrutar de ciertas comodidades que no tienen en casa, como es un internet de alta velocidad, un espacio climatizado y mobiliario ergonómico de primera calidad. Mi nombre es Ana Lluveres, soy asesora en comunicación, parte del Team WeWork y quien tiene el placer de dirigir todos los meses los My Night Live, una actividad que nació como una plataforma presencial de networking y que dado la situación que vivimos a nivel mundial, tuvo que transformarse a una plataforma digital para así poder conectar con toda la comunidad. Hoy nuestro invitado especial es Orlando Jorge Mera Villegas, a quien, dadas las eventualidades de esta pandemia, tuvimos que cancelar y reagendar justo en el momento en que inscribía su candidatura como uno de los candidatos más jóvenes. Y a quien a la vez aprovecho la noche de hoy para felicitar formalmente por su triunfo como diputado electo en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Hoy no pretendemos hablar de política, hablaremos de esa persona joven emprendedora con una visión hacia un cambio de paradigma, donde los jóvenes no busquen solamente ser escuchados, sino más bien participar activamente en la toma de decisiones para lograr objetivos y beneficios que nos favorezcan a todos. Así que, Orlando, muchas gracias por acoger nuestra invitación. Te cedo la palabra y bienvenido. Como tú bien dices, resulté electo diputado aquí en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional el pasado 5 de julio. En el momento en que conversamos para hacer este encuentro, estaba inscribiendo la candidatura. Recuerdo que acababan de pasar o estaban por pasar las elecciones municipales de marzo. Y de allá para acá, obviamente vino una campaña en circunstancias muy particulares, que es algo que uno puede ya notar en su, digamos, en el librito de historia particular de que uno sobrepasó una campaña en tiempo de COVID y logramos el objetivo entonces de ser electo diputado aquí en la circunscripción número 1. Yo voy a comenzar contando un poco de mí para que me conozcan lo que quizás con los cuales no he interactuado. Yo soy Orlando Jorge Villegas, tengo 29 años, soy el tercer diputado más joven ahora mismo del Congreso Nacional. Tenemos una diputada que es Olfani Méndez de Bauruco, también del PRM, que ya tiene 26 años. Y entonces yo quedo como el tercero con 29 años. Ahora hay una camada de jóvenes que entró al Congreso, muchos, somos casi 40, quizás 45, de todos los partidos. Y ha sido la verdad que una experiencia muy interesante. Yo estudié comunicación social a pesar de venir de una familia de abogados. Desde mis abuelos hasta mis padres son todos abogados. Pero la verdad que no, el derecho, aunque me llama la atención y siempre me ha llamado desde el punto de vista de intelectual, como conocimiento, la verdad que la práctica no me llamaba la atención. Y yo tuve luchas en mi familia para hacer entender que yo no iba a estudiar derecho. Porque siempre se entiende la tradición de que tú eres de una oficina de abogados y tú la continúas, pero realmente esa no era mi pasión. Quizá en algún momento uno decía, bueno, sí, yo voy a estudiar derecho, es una maestría en algo que me guste, yo lo llegué a pensar. Pero llegó un momento en el cual yo dije, no, es que yo no voy a estudiar algo que realmente no me apasione. Y la comunicación, que es bien amplia, siempre me apasionó porque mi abuelo desde muy chiquito, mi abuelo Salvador Reblanco, me ponía en los periódicos. Nosotros vivíamos en el mismo terreno, casas diferentes. Y yo siempre leía, me ponía en los periódicos, a hacer informes de reportajes, o sea, siempre me inculcó la lectura, pero también la lectura de los medios de comunicación. Y mi casa siempre estuvo llena de periodistas, de entrevistadores, más o menos crecí en ese mundo donde vi también el impacto que tenían los medios en nuestra sociedad. Y luego mi padre montó un programa de televisión en el 2005, donde yo comencé a participar, o sea, yo iba después del colegio, y entonces me comencé a entrar más o menos en ese mundo, digamos, de los medios.
Y eso me llevó entonces a estudiar comunicación. Pero yo, dentro de este mundo tan grande, me he diversificado. Primero comencé en los medios de noticias televisivas, en el Canal 11. Yo comencé como reportero, yo comencé desde abajo, de la primera línea de batalla, reportero. Y yo cogía y cubría, llegué a cubrir el Palacio Nacional, el Congreso. Mi primera experiencia fue, me acuerdo, el caso de Sobeida en el 2010. Sobeida y el caso de Figueroa Agosto, yo lo cubrí entero en el Palacio de Justicia. Cogiste mucha Fui cámara. la policía. ¿Cómo? Cogiste mucha cámara. Sí. Y fue un caso, aprendí mucho de derecho también a propósito del tema. Yo llegué a cubrir también la Policía Nacional, temas tan crudos como asesinatos, muertes, o sea, y el periodismo me dio una visión de la sociedad que yo no tenía porque uno siempre o ha estado en una burbuja social. Pero al salir a las calles, a cualquier lugar, barrios, campos, como periodista, yo pude conocer realmente muchas realidades que ni la misma política, la participación política me la había dado. Y eso me ayudó bastante también en mi crecimiento político, porque conocer la realidad social desde la perspectiva de los medios te da una visión que no se mancha con quizá la visión de un partido o de una agrupación política. Y luego que yo fui, periodista por 3 años en Telenoticias con Roberto Cavada, terminé mi carrera y luego fui director del Canal 7 con 23 años. El Canal 7 es uno de los canales más importantes de nuestro país. Nosotros tenemos 5 canales VHF, el 2, el 5, el 7, el 9 y el 11. Y son los 5 canales más competitivos. Hubo un proceso de nuevos dueños del canal. Yo entré con los nuevos dueños como productor ejecutivo. Hicimos un concurso interno de 5 productores ejecutivos a ver quién llevaba su tanda horaria, el mejor rating y la mejor venta en un periodo de 3 meses. Nuestro equipo ganó ese concurso. Teníamos la tanda horaria más difícil, que era la mañana. En la mañana hay menos encendido de televisión porque naturalmente la gente está trabajando. Pero los niños que tienen tanda vespertina sí están sintonizando y además amas de casa y personas sobre todo mayores. Logramos elevar el encendido de televisión de nuestro canal en la mañana. En la tanda matutina me refiero 5 de la mañana a 2 de la tarde. Y elevamos también las ventas en comparación con otros canales. Y entonces de ahí, al equipo que gana el concurso, yo como productor ejecutivo me elevan a director del canal con 23 años. Me tocó manejar 200 empleados de todos los niveles socioeconómicos, trabajar presupuesto, trabajar obviamente estrategias de contenido para que el canal fuera creciendo, montar diferentes emisiones de noticias nuevas porque el grupo SN había salido y básicamente fueron 4 años que yo duré allá en algo que a mí me gusta hacer mucho, que es competir. Entonces, el vivir esa competencia de canal contra canal, cómo mejoro aquí, cómo mejoro allá, me dio también mucha agilidad mental, que es quizá un valor que yo digo que nuestra generación y el profesional de la hora y del futuro tiene que tener, que agilidad mental. El estar en competencia constante, porque un canal, señores, es una fábrica de contenido, pero funciona igualito que una fábrica. Y hay que estar atento todo el día. Yo a veces a las 4 de la mañana me llamaban que se había dañado un transmisor o que en la noche la novela no salió a tiempo. Todo ese tipo de cosas me dieron una experiencia gerencial que yo no tenía y fue como una maestría. A pesar de que hice mi maestría en dirección de proyectos, que la hice también para salirme de mi zona de confort, aprender temas administrativos, temas de carácter de gerencia de proyectos, contabilidad, modelos matemáticos, y me sirvió bastante también en mi gestión como director del Canal 7. Luego yo duró 4 años. Yo le dije al presidente del canal que en ese caso no quería reelección, que yo ya estaba buscando otras alternativas. Entonces yo me independicé y formé mi compañía, que es Disruptiva Dominicana, que es una compañía de asesoría en temas de comunicación estratégica, publicidad, mercadeo, eventos, marketing digital y áreas afines. Y desde entonces la vengo dirigiendo. La compañía, gracias a Dios, ha crecido. Tenemos un equipo de 12 personas aproximadamente, empleos directos, sin contar suplidores y otros empleos indirectos que por proyectos y demás forman parte, digamos, del equipo. Tenemos una cartera de clientes de alrededor de 20 clientes fijos y quizás unos 20 más por proyectos. O sea que del 2018 a la fecha, gracias a Dios, la compañía ha crecido y tenemos una compañía estable
dentro del sector privado aquí en la República Dominicana. Pero siempre está obligado a la política, naturalmente, por mi familia, mis abuelos y mis padres, y siempre tuve esa inquietud. Y yo milito en el partido desde el año 2010. Pero me comenzó a nacer quizá la inquietud de aspirar a una posición, porque el propio periodismo, los medios de comunicación me enseñaron cómo el estar, primero el manejar información es muy relevante en cualquier sociedad, pero sobre todo en esta que es muy pequeña y que impacta bastante en los diferentes tipos de público, pero cómo nosotros, como los que toman las decisiones, son los que influyen en la ciudadanía. Entonces ya yo quería dar un paso de formar parte en la toma de decisiones del país. Y por eso me nace la inquietud de aspirar a diputado. Nuestro partido, el PRM, que le ha dado muchas oportunidades a los jóvenes de participar en la política, obviamente estaba inscribiendo y abriendo puertas, y yo decidí entonces comenzar a recorrer la circunscripción en el partido para escuchar si la gente veía con buenos ojos que yo aspirara o no, porque yo entiendo que las cosas no pueden ser a lo loco. Me dio por aspirar y me tiré, ¿no? Siempre es bueno hacer escuchar, y porque hay gente que te dice, no aspire ahora, no es tu momento, quizás no te conviene. Es bueno siempre escuchar todas las campanas. Y obviamente hubo casos, la gran mayoría me dijo que sí, que había una buena oportunidad en nuestra circunscripción, que es una circunscripción obviamente de una gran mayoría de clase media, que es un voto consciente, un voto de ideas, un voto de contenido, y el PRM había presentado buenas ofertas en el pasado con Farid y Wellington, que ya ambos dejaban sus curules, y había una buena oportunidad de suplir esa vacante, incluso con ideas obviamente más para una generación millennial, para personas más jóvenes también. Y habían campanas que decían, mira, no hay prisa, tú estás joven, tú puedes opinar en 4 años, etcétera, etcétera. Pero la verdad que las oportunidades son calvas, y me parece que esa coyuntura estaba bien cuadrada para que pudiera encabezar una aspiración. Y entonces ahí viene todo el proceso de lograr la candidatura primero, que no fue fácil. Porque aunque mucha gente no lo cree, dentro del partido fue donde más tuve resistencia para lograr la candidatura. Y tuve que dar codazo, tuve que romper brazos, volarme muros, porque se creó una resistencia interna de una parte de la dirigencia en la circunscripción número 1 que no, que quería mantener un status quo que existía, y no entendía que había que dar oportunidades a gente joven. Pero como en los partidos de todo, naturalmente enfrentamos esa situación y logramos la candidatura. Y luego entonces fuimos entonces ya al proceso electoral, que el COVID nos replanteó la forma de hacer política. Pero yo diría que en el caso de los que aspiramos en la circunscripción número 1, fue mucho mejor porque pudimos utilizar más las herramientas digitales y los medios de comunicación para llevar nuestras ideas, y no la política tradicional de mano a mano, caravana, que son cosas que están obsoletas, pero el contacto personal siempre es importante. Pero las formas han cambiado, y nosotros, después que de 1 mes, 2 meses, fuimos a las calles y en pequeños grupos hacíamos encuentros con las comunidades de la circunscripción número 1. Y ya entonces logramos el resultado de ser diputado, representar nuestra circunscripción. Tenemos nuestras ideas que están vinculadas a la economía digital, al turismo, a los deportes, también a temas de energía renovable, de movilidad eléctrica, seguridad y tránsito, que son puntos que yo creo que no solo para nuestra circunscripción, sino para todo el país son fundamentales en estos momentos. Y llegar a un espacio de toma de decisiones en esta coyuntura del país es muy importante, porque tenemos la oportunidad de demostrar que realmente los jóvenes tenemos el brío y la capacidad, sobre todo. Eso es algo que yo siempre decía en la campaña, que hay que dar la oportunidad a la capacidad, no importa la edad. Porque lo que no hemos preparado en el sector privado, lo que venimos de poder tener la oportunidad de estudiar, tenemos que demostrar en el espacio de toma de decisión que podemos también lograrlo en el sector público. Y en el momento que vive el país, que jóvenes tengan estos espacios, no solamente representan a nuestro segmento poblacional, a la juventud dominicana, sino que yo creo que está demostrando que hay una generación que se preparó y que tiene esa capacidad de tomar decisiones, incluyendo momentos de crisis como lo que vimos ahora en el país. O sea que yo creo que hay un momento en el país que estamos viviendo donde la juventud se está integrando en la toma de decisiones,
la juventud está demandando. Fíjense cómo aquí está todo el mundo atento a cualquier medida que tome el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y se crea una presión inmediata. Este país no era así hace 10 años. Y eso es bueno, porque la sociedad tiene que tener participación también en lo que nosotros como autoridades decidimos o lo que podemos decidir. O sea que yo creo que estamos viviendo un momento como país muy interesante, estamos cambiando. Venimos de un modelo agotado a un modelo que está intentando organizar el Estado, porque lo que está haciendo ahora mismo las autoridades nuevas es intentando organizar el Estado, pero obviamente hay un sistema instalado y va a tomar tiempo desinstalarlo. Pero creo que hay que apostar a la buena fe y a la voluntad y la capacidad de los que, gracias al voto de ustedes, muchos de ustedes, llegamos a los espacios de toma de decisión y que podemos hacer un trabajo bien interesante en este momento. Yo creo que, por ejemplo, ¿cómo uno puede aportar como joven en espacio de toma de decisión a este gobierno? Bueno, el fin de semana pasado, yo, que soy una persona súper cercana al presidente, me considero una persona de su equipo, de su entorno, manifesté una opinión diferente, no contraria, pero diferente a la propuesta de presupuesto del Estado. Y no fue un ataque al gobierno, ni mucho menos, simplemente entendía que en el caso, por ejemplo, del 3% de impuesto a las tarjetas de crédito, en que hagan transacciones en moneda extranjera, me parecía que era algo que no era necesario porque atentaba directamente contra la clase media que está consumiendo bastante en moneda extranjera por los servicios y los productos que compra en plataformas digitales. Por ejemplo, esta plataforma que estamos usando ahora para hacer esta presentación, que ha sido una herramienta de teletrabajo, se compra también en dólares. Creo que era algo que no era necesario para recaudar lo que el Estado busca percibir y que atentaba contra la clase media que consume, y una de sus facilidades es precisamente el poder comprar productos y servicios en Internet en transacciones de moneda extranjera. Manifesté esa opinión y obviamente hubo personas que no les gustó, pero entiendo que por los razonamientos que dimos, hasta el propio presidente de la República obviamente escuchó a una gran parte de la población que se identificó con esa alternativa que presentamos, porque no estábamos diciendo que el Estado no necesita ese dinero, sino que sí lo necesita, pero se puede buscar por otras fuentes que no sean cargar de impuestos al Estado Dominicano. Entonces, yo diría que ahora mismo tenemos un gobierno que está abierto a escuchar, y nosotros como jóvenes tomadores de decisiones tenemos que dejarnos escuchar. Porque si queremos cambiar un modelo donde antes, por ejemplo, el Congreso era un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, entonces, y queremos que exista un contrapeso, y somos personas pensantes, con capacidad de generar y producir ideas, siempre que uno entienda que al presidente de la República se le puede llevar una opinión que no solo le favorezca o lo ayude, pero que también no perjudique a la sociedad, en ese caso, en mi caso particular, yo siempre lo voy a hacer. Fue lo que hice el fin de semana pasado, que causó todo un revuelo, etcétera, etcétera, pero la idea realmente era buscar esas alternativas que permitan que el Estado pueda recaudar su dinero sin afectar a la clase media de nuestro país. Entonces yo creo que nosotros tenemos una oportunidad de dejarnos sentir, escuchar. Ahora mismo hay muchas herramientas por donde hacer llegar nuestras propuestas, las redes, los medios de comunicación, y creo que vamos a ir conquistando más espacio en la toma de decisiones. Yo hablo del caso del Congreso, donde nosotros tenemos una buena participación de jóvenes en el momento, pero ahora mismo también en el Estado Dominicano hay muchos jóvenes que tienen posiciones preponderantes en instituciones importantes del Estado. Tenemos una Gloria Reyes, que es una joven que fue diputada también. Gloria tiene apenas 32, 33 años y es directora del programa de Progresando con Solidaridad. Ustedes tienen a Eduardo San Lobatón, que es director general de aduanas, Wellington Arnaud, director de INAPA, Luis Miguel Lecam, ministro de Trabajo. O sea, las nuevas generaciones están conquistando cada vez más espacio en la toma de decisiones, y eso va a ayudar bastante a que la química entre sociedad y gobierno, Estado, mejore mucho en comparación con años anteriores. Entonces yo creo que además de eso, como legislador joven, hay una serie de temas que fueron los temas que mencioné, que me motivaron también a incursionar en la política, los temas de economía digital, de turismo, que el país necesita en este momento tener piezas legislativas que permitan que esas industrias se reinventen, en el caso del turismo, por ejemplo, o en el caso de la economía digital, que comiencen realmente a funcionar debidamente. Y son aportes que nosotros vamos también a hacerlo conjuntamente con el gobierno, porque es un gobierno que apuesta
a la innovación, a lo disruptivo, y ya de hecho con el presidente hemos avanzado en uno de esos temas para trabajarlos en conjunto. O sea que creo que hay muchos temas en común obviamente con este gobierno, pero que sobre todo se nos da la participación necesaria para poder colaborar y poder llevar a la mesa de trabajo muchos de estos temas y tópicos e ideas que nosotros tenemos. Hay temas, por ejemplo, que son muy importantes en este momento para el país, que son las alianzas público-privadas. Yo creo que la inyección económica que va a tener la República Dominicana en los próximos años va a venir por alianzas público-privadas. Como heredamos una situación económica difícil, tenemos una crisis sanitaria y económica, las inversiones obligatoriamente en su gran mayoría van a tener que ser por alianza público-privada. Que el Estado pueda facilitar las inversiones en el país y hacerlas conjuntamente con el sector privado. Yo quiero aclarar que eso no significa ni privatizar ni nada por el estilo, que en estos días también quisieron malinterpretar las cosas. Alianza público-privada no es privatizar. Son estrategias de negocio que se hacen conjuntamente con el Estado y el sector privado, donde generalmente el Estado concesiona o facilita una inversión que hace el sector privado, pero tiene también una participación en el negocio, con lo cual el Estado no solamente entrega un activo o algo similar, sino que también recibe ingresos de una inversión de la cual básicamente no participó. Eso es un punto importante. Es algo con el cual hay que actualizarse. Los que estén aquí, que tengan inversionistas, que son abogados, que van a formar parte quizás de mesas de trabajo de grandes proyectos, es importante conocer y estudiar las APP, porque eso es algo que este gobierno va a impulsar bastante. Otro tema que es el turismo, por ejemplo. ¿Cómo vamos a relanzar el turismo en la República Dominicana? Hay que ser muy creativos, porque mientras no tengamos vuelos ingresando al país, como más o menos acostumbramos, la verdad es que por más que se incentive el turismo interno, no se compara, obviamente, con el consumo y el gasto de los turistas en el extranjero. Del extranjero, perdón. Yo propuse en estos días un proyecto de ley que se le devuelva el ITEVIS al turista extranjero. Y es importante entender por qué esa ley es importante. Porque mucha gente lo ve con el hecho de que, bueno, se lo devuelven al turista el impuesto y a mí no. Eso no tiene que ver con eso. Son dos cosas muy diferentes, distantes también. Si nosotros fomentamos que aquí se le devuelva el impuesto al turista, como pasa en muchísimos países, pasa en España, pasa en Francia, en la Unión Europea en sentido general, en Colombia, en México, en otros países, nosotros vamos primero a fomentar que el turista compre. Nosotros tenemos un turista a veces aquí que se instala en un resort all inclusive y no sale a comprar. Pero si aquí se proponen eso y ellos saben que le van a dar, ustedes van a salir y van a comprar, pero cuando salen y compran, obviamente generan valor en una economía local porque obviamente una tienda se beneficia de ese dinero, se generan empleos, pero sobre todo y muy importante, se formaliza nuestra economía turística. Y yo siempre pongo el ejemplo del Conde. Si un turista que sepa que aquí le devuelven su ITEVIS va a la calle El Conde, ¿le compra al bonero o le compra a la tienda formal? Se lo va a comprar a la tienda formal. Y esa informalidad que existe de esos negocios informales que no pagan impuestos se va a acabar porque no van a tener quien le vaya a comprar. Lo mismo pasa en las zonas turísticas del este. Le van a comprar a Blue Mall Punta Cana, por poner un caso, o al Downtown Bávaro, o van a ir a los falsificadores que tienen caseticas. Van a ir al negocio formal, entonces eso va a formalizar nuestra economía y por lo tanto las empresas van a tributar más al Estado y el Estado no deja de percibir un ingreso por devolver el impuesto al turista. Pero eso te genera empleo, cadena de valor, todo eso. Son estrategias que cuando vuelvan a comenzar a llegar vuelos importantes al país, el turista va a venir y va a gastar más. Y nosotros necesitamos mejorar, señores, la calidad del turista que viene al país. Porque el turista generalmente que viene a la República Dominicana no es un turista que gasta mucho. Y aunque compra un vuelo aéreo, viene y se queda en un hotel generalmente all inclusive, necesitamos mejorar por mucho la calidad del turista que gasta, que necesitamos que gaste mucho dinero. Los turistas que vienen en crucero, la gran mayoría no gastan en el país. Incluso los turistas alemanes y rusos, que son bien tacaños, por cierto, me disculpan si hay un ruso o alemán, se desmontan del barco con su manzana y su fruta del buffet. Nosotros necesitamos un turista que aquí venga y gaste, que se vuelva loco en la zona colonial, gastando en tiendas, en comida, etcétera, que cuando vaya al este también llegue un crucero a La Romana, Puerto Plata, consume y gaste, pero hay que incentivar a que lo haga. Cuando nosotros nos vamos para España, por poner un caso, uno se siente incentivado a consumir y tú pides tu factura para poder luego que te devuelvan el impuesto. Son estrategias.
y son importantes. Y nosotros este proyecto de ley lo hemos trabajado, lo presentamos a el Gabinete Turístico del Poder Ejecutivo, a zonadores, buscando consenso, porque nunca propondríamos algo que no tenga el consenso de los diferentes sectores. Estos son ejemplos de cosas que estamos trabajando en espacios de toma de decisiones y que pueden aportar significativamente a este gobierno, a la sociedad, a la recuperación de nuestra economía. Hay un tema importante también, y es cómo vamos a incentivar que los jóvenes se involucren más en la política. Yo sé que es algo difícil, que quizás a veces la política genera rechazo. Yo muchas veces, antes de, obviamente del COVID, cuando uno salía a socializar y decían, ah, mira, fulano, él es del PRM, ah, es político, quítamelo de la mesa, no queremos, o sea, y es normal, no juzgo a nadie ni culpo a nadie, porque había un rechazo generalizado a la política dominicana por cómo eran los políticos. Pero yo siempre he dicho, en un momento di clases en la universidad también, y daba clases de comunicación política, decía a mis estudiantes que por más que gritemos, tuiteemos, comentemos, critiquemos, si uno no se mete donde se toman las decisiones, nada de eso vale la pena. Porque vamos a suponer que con el presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo, que incluye algunos impuestos, las redes se inunden, la gente se queje, se llore, se proteste y se revoque la medida. Vamos a suponer, ¿verdad? Pero si no hay gente con cabeza donde se toman las decisiones, por más que se revoque, no se proponen alternativas. Entonces, yo siempre he dicho que el punto máximo de uno poder colaborar con nuestra sociedad, cada quien desde obviamente desde su lugar, su espacio, pero es poder estar donde se toman las decisiones. Y para estar donde se toman las decisiones, muchas veces no necesariamente hay que ser quizá diputado, o senador, o alcalde o regidor, pero la participación en la política, que no es obligatoriamente en un partido político. Hay muchas instituciones también. Nosotros somos políticos todos, los seres humanos, por naturaleza somos políticos. Pero poder estar en los espacios que se toman las decisiones, creo que mientras más jóvenes ingresen a estos espacios, más nuestra sociedad va a avanzar y más vamos a tener perfiles para la misma función pública. Y yo le voy a decir algo y contar algo que está pasando ahora mismo en las instituciones del Estado, donde tengo muchos amigos que son funcionarios, algo que está interesante que está pasando. Muchos amigos funcionarios que están buscando perfiles para puestos directivos, gerenciales en sus instituciones y lo buscan del sector privado, no les está siendo fácil conseguirlo. Primero, porque hay a veces un temor de pasar del sector privado al sector público. Y segundo, porque las condiciones del sector público no son las mismas del sector privado, aunque personas quizás de gestiones anteriores así lo hacían ver, que tenían mejores paquetes salariales, pero la verdad es que no es así. Y me he dado cuenta que atraer un perfil bueno del sector privado al sector público ha sido muy difícil para los nuevos incumbentes en este gobierno. Pero cuando tú ves más allá, tú te encuentras con que muchas personas quieren ir al Estado para poder formar parte de la toma de decisiones, participar de un consejo, participar de un órgano directivo donde se toman decisiones de alto nivel. Pero a veces no existe esa conexión, ese engagement entre una persona con perfil del sector privado y el sector público en órganos que se toman decisiones. Pero ahí entramos nosotros, en poder demostrar que el estar en un órgano de toma de decisiones es importante y que tengamos perfiles como nosotros, gente capacitada, preparada, estudiada. Y por eso es que yo digo que mientras más jóvenes entren a una edad mucho más joven, a los órganos de toma de decisiones de un partido político, de una ONG, de un tanque de pensamiento, de una universidad que tiene muchas ahora mismo espacios de investigación, etcétera, nuestro país vaya avanzando. Y yo creo que ese es el reto que nosotros tenemos ahora, los jóvenes que entramos al espacio de decisión, de poder demostrar que es importante, que lo estamos haciendo bien, que se nos toma en cuenta, para motivar a que los jóvenes entren en política o en los espacios de toma de decisiones. Durante mi campaña, yo conocí muchísimos jóvenes que de alguna manera u otra se entusiasmaron a participar en la política y hoy día trabajan con nosotros en el Congreso. Hemos recomendado a algunas instituciones y entendieron la importancia de poder participar en la toma de decisiones. Entonces yo creo que ese ejemplo, ese brío, ese ánimo
de poder participar donde se toman las decisiones, va a motivar a que más jóvenes entren a la política y más jóvenes también de muy buen nivel y muy buen perfil que entren a los partidos políticos. Los partidos políticos no pueden desaparecer. Lo que pasa es que hay que sanear los partidos políticos. Pero para sanear los partidos políticos, que hay de todo, en todos los partidos, yo lo digo en todo, incluyendo en el mío, hay de todo, pero para sustituir a vamos a suponer, un banquero, un rifero, como le dicen, necesitamos tener un buen perfil. Porque mientras el rifero usa la vieja política, el buen perfil va a vender contenido. Y aunque en muchos lugares en política el contenido no vende, sí se puede lograr las transformaciones por otras vías. El deporte. Miren, en todos los lugares del país, si a los jóvenes les interesa algo, es el deporte, les interesa el poder seguir creciendo y superándose, es decir, escuelas de formaciones son importantes, y también el poder participar en proyectos. Por ejemplo, nosotros en estos días en la Cámara recibimos a los jóvenes que ganaron el premio de la NASA, que crearon el rover, el vehículo espacial, que son de INTEC. Cuando lo recibimos, vimos que habían jóvenes de todo el país, de San Cristóbal, de Tenares, de Santiago, de distintos lugares de la capital, Santo Domingo Norte, de la circunscripción 3, Capotillo, etc. Pero esos son jóvenes que le dieron la oportunidad de desarrollarse, de ir a INTEC, estudiar, y miren a dónde llegaron. Los partidos políticos tienen que también crear espacio para que los jóvenes lleven proyectos, lo presenten y sean incluso patrocinados por los partidos, para que entiendan que los partidos no son un nido de sinvergüenza, por poner una palabra. Entonces son temas que nosotros también pensamos trabajar, que en el caso con nuestro partido, con la juventud de nuestro partido, para abrir espacio y que la gente entienda que puede participar de un partido político y que puede estar en espacios donde se decidan cosas dentro del partido y crecer política y profesionalmente. Entonces, es un tema que nosotros tenemos. Y por eso yo entiendo que también nosotros tenemos que profesionalizar el sector público. ¿Por qué? Fíjense cómo aquí ha sido difícil captar personas del sector privado para traer al gobierno, porque aquí el tema de carrera administrativa no es quizás lo más respetado, pero tenemos que profesionalizar la política para que existan personas que cuando se dediquen al servicio público y tengan formación política acabada. Pero para eso también tenemos que entonces que los partidos crear escuelas de formación importantes. Por ejemplo, el Partido Comunista Chino, que no es de mi preferencia, pero debo de reconocer que a nivel de organización es un partido modelo, porque ellos tienen etapas de formación de sus distintos militantes. Y por esas etapas de formación van ganando posibilidades de participar en X o Y órgano del Estado. Vuelvo y repito, es un país comunista, etcétera, etcétera. Pero nosotros necesitamos darle disciplina a los partidos políticos y escuelas de formación para que los jóvenes logren entrar, logren capacitarse y luego puedan formar parte de la vida pública, ya sean como candidatos a puestos electivos, ya sean como funcionarios de primera, segunda, tercera categoría. Pero hay que profesionalizar la política en la República Dominicana, y por eso es que yo invito a que mientras más jóvenes, más profesionales se integren, mucho mejor va a ser la calidad de la política y de la función pública en nuestro país. O sea que yo creo que emprender en política es algo retador, es algo que quizás a veces no llama la atención, pero la verdad es que es apasionante. Y creo que no hay nada más interesante que poder servir a nuestra sociedad donde se toman las decisiones. Esa ha sido mi experiencia emprendiendo en la política. Vuelvo y le repito, no ha sido fácil. Yo he tenido que derribar muros, romper brazos, dar codazos. Dentro de la Cámara ahora mismo tenemos varias generaciones y obviamente hay veces que una generación más para adelante no comulga con algunas ideas que tenemos, quizás el bloque de jóvenes. Todo eso hay que manejarlo. Y al final la vida es un constante reto. Aburrido fuera si todo fuera lineal. Y emprender en política para mí ha sido un constante reto y creo que siempre lo va a seguir siendo. Es mi plan, obviamente, hacer una gestión eficiente, que se demuestre que las propuestas que llevamos pudieron ser exitosas. Generalmente un diputado no es que logra pasar quizás más de 3 o 4 proyectos de ley de su propia autoría durante una gestión. Yo espero que los principales que nosotros propongamos sí puedan pasar y que los que sean con cosignatarios podamos lograr
los consensos necesarios para hacerlo. Y que ustedes sepan, todos, que en la Cámara de Diputados las puertas están abiertas. Nosotros queremos tener contacto con la gente para cualquier tema, que ustedes sientan que realmente somos verdaderos representantes. Yo siempre decía en campaña que el reto más grande de nosotros era redefinir el rol de representante que se había perdido. El diputado después que ganaba se desaparecía, nadie lo veía, quizá lo veía en televisión algún día, no había forma de contactarlo, ni siquiera por las redes. Nosotros entendemos que eso no debe ser así, que nosotros estamos para representar, para escuchar y colaborar con la sociedad. Y de esa manera le digo, las puertas de la Cámara están abiertas, mis contactos están a su orden por las redes sociales, Ana tiene mis contactos, tenemos un equipo que trabaja permanentemente en crear ideas, propuestas y buscar soluciones a las diferentes problemáticas que tiene el país. O sea que eso ha sido para mí emprender en política y obviamente de la mano de toda mi vida en el sector privado, que la valoro bastante y ha sido fundamental para poder llegar a donde estoy ahora mismo en el inicio de mi carrera política. Así que gracias por escucharme. Si alguien tiene alguna pregunta, Ana, algún comentario, con gusto podemos interactuar perfectamente. Hay una pregunta aquí en el Q&A que dice, ¿qué opina él que las diferencias que internamente se tienen en el gobierno entre funcionarios salga al público en polémica entre funcionarios? Mira, me imagino, ¿quién fue que hizo esa pregunta? El señor Yanache, que está ahí conectado. Me imagino que lo dirá quizás por lo del fin de semana. Ha habido mucha vitamina entre polémicas últimamente. Mira, yo quiero decir algo aquí, lo voy a decir. El fin de semana, como dije, hice una serie de comentarios sobre uno de los puntos del proyecto de ley de presupuesto y recibí una respuesta de Eileen Beltrán, que es asistente del presidente, pero yo quiero decir aquí, señores, Eileen es mi hermano, ustedes no se imaginan. O sea, Eileen y yo tenemos 8 años. Digo, Eileen tiene toda su carrera política al lado de Luis Abinader. Yo cuando entré al proyecto de Luis en el año 2012, pero yo conocí a Eileen, obviamente, pero Eileen y yo hemos sido hermanos de batalla y panas en todos los sentidos, en todos estos años que yo he estado en el proyecto de Luis Abinader. El calor del momento a veces no es fácil y nosotros, como yo digo, estamos aprendiendo, tenemos mucha presión arriba y a veces pasan ese tipo de cosas y eso está sano para la democracia, que se vea que nosotros no somos un sello gomígrafo. Pero yo quiero aclarar aquí en este panel primero que Eileen es mi hermano. Nosotros el sábado hablamos y obviamente está todo muy bien. Pero yo creo que cuando se debate, si el debate es sano y es de ideas y contenido, bienvenido sea. Yo creo en el debate. Suma valor. Y creo que es saludable que del mismo partido podamos no pelear, pero debatir ideas. Eso está bien, a la gente le gusta y es parte también de confrontar ideas. Nunca vamos a estar de acuerdo en todo. Nunca. Nunca. Y a mí en campaña muchas veces me ponían temas. Una gente me decía, ¿tú no estás de acuerdo con tal cosa? Digo yo, no estoy de acuerdo. Ahora, de 10 temas que hay, tú, que eres votante, vas a estar de acuerdo conmigo en 9 de 10 y quizás en uno no esté. Eso pasa en todo, señores. Yo tengo 8 años al lado de Luis Abinader, a quien también le tengo mucho agradecimiento porque nos empujó a los jóvenes del partido. Y yo con Luis quizás no estaba de acuerdo en muchas cosas, pero en la gran mayoría sí. Porque también se trata de buscar vínculos que nos unan más que cosas que nos dividan. Pero yo creo que los debates, siempre y cuando sean de ideas y de contenido, son bienvenidos en todos los sentidos. Tengo otra cosita aquí. ¿Cómo, según lo que comentaste, tú entiendes que la vieja escuela, vamos a llamarla así, creó resistencia y por qué? ¿Por qué ese freno a que los jóvenes participaran? ¿Qué tú entiendes desde tu perspectiva cuando tú dices, di codazo, traté de... ¿Qué tú entiendes que era lo que a ellos los frenaba a ustedes, al movimiento joven? Primero, la forma de hacer política. Porque hay una vieja política que estaba acostumbrada a que todo tenía que ser con dinero, a que no había forma de tú llevar ideas, incluso en los sitios más vulnerables, señores, porque la circunscripción 1
tiene zonas vulnerables, los kilómetros, San Carlos, La Yuca, Manganagua, etc. Pero, increíblemente, señores, eso es algo, yo no sé si es algo como propio de los partidos. A veces se crea una hasta envidia cuando uno logra proyectarse para una posición. Y es parte de la lucha de egos y de la lucha, obviamente, por la búsqueda de los espacios de poder. Entonces, yo me encontré con personas que decían que tenían 15 años militando en el partido, en la circunscripción 1, y que nunca me habían visto. Y entonces, por eso yo no podía aspirar. Me encontré con personas que decían que, porque él es hijo de y nieto de, le dieron la candidatura. Me encontré con personas que decían que, él es muy popi, él no va a aguantar esta pela. Me encontré con gente, o sea, uno se encuentra con gente que buscaba cualquier cosa para evitar que uno fuera candidato. Pero eso está saludable también, porque es que yo insisto, lo fácil no es bueno. Nada fácil es bueno. Y eso me dio mucha madurez política, mucha paciencia, que no es que yo soy la persona más paciente del mundo. Mucha, crear estrategias en cómo voy a lograr que fulano que no quiere saber de mí, por lo menos no atente contra mí a largo plazo. O como fulano, hubo mucha gente que yo viré, mucha gente que no quería saber de mi otro partido. Después de cierto tiempo, uno fue madurando la relación y dame chance, dame la oportunidad, conóceme, no juzgues sin conocerme, etcétera, etcétera. Y yo tengo mucha gente en mi equipo que inicialmente no me abría ni la puerta de su casa para un café. Entonces, yo creo que no es fácil y al final te demuestra que hay formas diferentes en el accionar político de distintas generaciones, pero señores, también hay gente de mi generación que usa la vieja política, porque no es un tema de edad, es un tema de cabeza, de mentalidad y visión. Y yo me he encontrado con mucha gente joven como yo, de 29, 27, 28, 30, 31, 32, 33, que nada más son jóvenes de edad, pero utilizan todas las artimañas de la vieja política. Y debo decir que muchos de ellos no ganaron en este proceso. No digo de mi circunscripción, no. Digo de otros lugares del distrito, del interior, porque la gente se está dando cuenta que el que viene con la vieja política, ya la gente se cansó de eso. Se cansó. Y vuelvo y repito, la circunscripción 1 tiene un target fundamental que es clase media. Entonces la gente está comprando ideas. Pero en el interior, muchos de los jóvenes que resultaron electos, de Baní, de Ocoa, señores, Bauruco, Higüey, son jóvenes que dentro de sus posibilidades se prepararon, trabajaron, vienen del sector privado en sus diferentes comunidades y sus comunidades apostaron por el perfil que llevaron, que no era un perfil manchado, no un perfil que vendía la vieja política. Entonces yo creo que va a siempre existir una lucha generacional, eso es normal, pero esas barreras que te ponen dentro del propio partido, lo que hay que saber es manejarlas. Porque en política nunca hay enemigos, sino hay adversarios momentáneos. Pero hoy tu peor enemigo puede ser mañana tu mejor aliado. Y por eso hay que saber manejar ese tipo de situaciones. Por eso hay que saber ser político. Sí. ¿Entiendes que nuestro presidente tener hijas en una edad joven de alguna manera influyó en que hubiese una participación joven activa? Sí, e influyó en que Luis, el presidente, tenga esa, digamos, esa apertura con la juventud. Luis tiene 3 hijas, jóvenes, 23, 21 y creo que 18, 19 años, que aunque son de muy bajo perfil a nivel público, obviamente están atentos a todo lo de la política porque forman parte de una familia política y a su padre también le dan seguimiento con temas vinculados a los jóvenes. Y su padre obviamente las escucha porque sabe que están digamos, en el medio de jóvenes y de todo, digamos, el buzz, los movimientos y las tendencias que influyen en los jóvenes dominicanos y de otros lugares. Yo creo que Luis ve a sus hijas como ve a la juventud dominicana. Jóvenes que quieren progresar, que quieren desarrollarse,
que quieren vivir en un país, quieren vivir en su país, Claro. y un país seguro, y un país que les dé oportunidades. O sea que sí, yo que lo conozco bien a su familia, las conozco bien a ellas, conozco el nivel de incidencia con el cual obviamente tienen con su padre, y que siempre lo han orientado en acercarse y entender a los jóvenes dominicanos. Una pregunta, y esta va muy vinculada a algo que vi en estos días sobre algunos programas que se estaban creando para motivar al ahorro y a cierto tipo de programas educativos, vamos a decirlo así, que se estarían manejando desde el gobierno. ¿Existen programas o algún plan que promueva la participación activa entre los jóvenes, pero desde la edad, desde que son niños, desde que están en el colegio? ¿Existe la posibilidad de que los niños desde chiquitos puedan aprender más sobre esto y ya llegar preparado y no como tú dijiste cuando iniciaste? O sea, yo tuve que buscármela para entrarme en este mundo. O sea, ¿cómo ustedes ven eso? ¿Existe la posibilidad de algún programa que vincule a los niños a ser participativos en ese sentido? Mira, no existe como tal, porque generalmente yo creo que la etapa obviamente de desarrollo de un niño quizás no está apta para entrar en la vida política per se, hasta que llegue a un nivel por lo menos de educación, de raciocinio. Es lo que por lo menos uno entiende. Ahora bien, que yo creo que los colegios, las escuelas, o sea, cuando yo daba clase en la universidad, que obviamente daba clase a un perfil de 18 años en adelante, yo siempre intentaba dos cosas. Fortalecer el pensamiento crítico de mis estudiantes y el uso de la lógica. Yo daba materia, daba comunicación política, llegué a dar en un momento materias tan operativas como producción de televisión, materias de análisis de audiencias, pero yo siempre intentaba buscar temas del momento y que mis estudiantes utilizaran un pensamiento crítico fuera de lo común y el ejercicio de la lógica. Yo creo que si nosotros logramos que en el currículum estudiantil, que en la forma sobre todo de dar clase, se inculque el uso del pensamiento crítico desde niño y el uso de la lógica, vamos a ir creando un perfil de joven mucho más maduro para los temas de la sociedad, por comenzar desde arriba. Y hay colegios que tienen programas como el modelo de las Naciones Unidas. Por ejemplo, yo participé en el modelo de las Naciones Unidas en mi colegio. Y debo de confesar que eso me estimuló, por ejemplo, a ser una persona, a un orador, o sea, a participar en temas de oratoria, de escritura de temas políticos internacionales. Y quizás, bueno, el modelo de Naciones Unidas está agotado, no sé, o sea, por poner una idea de que quizás no sea lo que la persona que pregunta me está preguntando. Pues yo creo que los colegios, escuelas, tienen que tener centros de pensamiento. Y en esos centros de pensamiento que se fomente la investigación y el desarrollo, puede ser un precedente o preceder el futuro o posible ingreso de un joven en un partido político, en una organización de toma de decisiones. Yo creo que todos los colegios y escuelas y universidades tienen que tener un centro de pensamiento, porque eso va a forjar al joven con una mentalidad más madura de entender los temas sociales, darle mente y darle la importancia, que eso es muy importante, valga la redundancia, la importancia que los jóvenes entiendan la realidad social y puedan tener la capacidad crítica necesaria para no solamente entenderlo o criticarlo, pero también ir generando propuestas y alternativas a todas estas realidades. Tengo algo aquí que dice, ¿por qué entiendes que hay una participación joven tan activa hoy en día? Yo creo que como ha venido, digamos, increciendo la cantidad de jóvenes participando en política, muchos jóvenes entienden que estar en política no es un privilegio, sino que es una realidad y es una oportunidad. Y se identifican con perfiles de jóvenes que están militando en la política por sus ideas, por sus propuestas. Entonces yo creo que, y obviamente el acceso por las mismas redes a todo este tipo de información ha fomentado que muchos jóvenes se animen a entrar en la vida política. O sea, que tú entiendes que las redes realmente fue algo contundente para que el joven se involucrara, porque es el canal directo a comunicarse con ellos. Totalmente, totalmente, totalmente.
O sea, que ahí no la virtualidad en algo no favoreció. Pero mucho, muchísimo, muchísimo. Te tengo una pregunta y con esta pregunta yo quiero cerrar esta noche y que tú seas bien sincero con tu respuesta. ¿Tiene Orlando Jorge aspiraciones a la presidencia de la República Dominicana? A mí me dijo un amigo el otro día, todos los políticos quieren aspirar a presidente. Claro. Pero mi eslogan de campaña era un nuevo ciclo. Y era porque primero íbamos a abrir un nuevo ciclo generacional, en sentido general, en el gobierno, poder legislativo y todo. Pero porque yo llevo mi vida por ciclos. Fíjense cómo le comenté que, por ejemplo, una época que fui periodista. Para mí eso fue un ciclo. Nunca me vi como periodista toda la vida. Tuve un ciclo que llegué a la posición más importante de un canal de televisión. Pero fue un ciclo. Quizá otra gente se sentía cómoda y se hubiese quedado. Bueno, yo soy director de un canal, déjame quedarme aquí. Pero fue un ciclo. Tuve un ciclo donde me dediqué 100% a mi empresa para poderla obviamente encaminar antes de incursionar en la política. Y ahora estoy en un ciclo de ser legislador como diputado. Entonces, ¿qué le quiero decir? Yo soy una persona que vivo de ciclos. Y obviamente entiendo que si seguimos haciendo un buen trabajo en la Cámara, legislando correctamente, fortaleciendo nuestro país, se pueden abrir otros espacios en la vida política y yo estoy abierto a eso. O sea, que tú estás preparado para el quinto ciclo. No, oye, nos estamos preparando. Súper. Orlando, mil gracias. De verdad yo creo que nos quedamos con muchas cosas positivas. Me quedo con más satisfacción de saber y haberte conocido entre todos esos ciclos que no tenía ni idea de esa trayectoria tan variada, vamos a decirlo así, en la que tú ya habías incursionado con tan cortita edad y conocer tantos vínculos. Además, desde el día 1 y después que leí la bio que publicamos en la página, yo dije, wow, pero de comunicación a política, es como un salto. Sobre todo viniendo de una familia, como yo te preguntaba esta mañana, viniendo de una familia donde todos eran abogados, políticos, estaban vinculados a ese segmento. Y de repente tú sabes como en ese momento la oveja negra rebelde que dijo que no, pero de repente te encarrilaste en tus raíces. O sea que, nada, es así. Felicidades, de verdad. Te deseo muchísimo éxito. Que sigas haciendo lo que estás haciendo, que lo estás haciendo bien. Y Gracias. nada, nuestra plataforma está siempre disponible y nuestros espacios más que disponibles para recibirte. Así que buenas noches y muchísimas gracias. Gracias, Ana. Gracias a todos ustedes. Les reitero, las puertas están abiertas. Ana tiene mi contacto, se lo pueden pedir perfectamente. Mis redes son abiertas. Y encantado de compartir con ustedes y esperando vernos quizás en un Mind Night ya presencial más adelante. En el ciclo 5 nos encontramos. A ver si me la acepta igual la entrevista. Un beso y muchísimas gracias, Orlando. Buenas noches a todos y gracias por conectar.